Hola amigos, sean todos bienvenidos. Hoy vamos a hablar sobre el tema de los cuidados que se le hace a un ternero desde que nace hasta la época en que se desteta y ya se soltaría de la madre, que es la época más delicada de un ternero. José Antonio nos va a explicar un poco cuáles serían todos esos cuidados que deberíamos hacer a esos terneros pequeños para que logren salir adelante y al final poder ser animales que entren a cebarse y se puedan vender. José Antonio, bienvenido. Muchas gracias, Antonio. Bueno, pues en principio lo primero es observar a la madre y estar consciente de que está en unas buenas condiciones de salubridad y de alimentación, que llega al parto en unas buenas condiciones. Y en principio con los terneros el principal cuidado es el desinfectar el ombligo cuando nacen para evitar posibles infecciones bacterianas, víricas. Esa es una de las cuestiones importantes al parir. Asegurarse que la vaca lame al ternero, lo reconoce, le da el calostro en las primeras horas. Esa es una parte fundamental del ternero, estar pendiente del parto, de las condiciones, que no haya distoncias, que no haya dificultades y que se pueda desinfectar el ombligo y evitar esas posibles alteraciones en los primeros días del nacimiento del ternero. ¿Quieres desarrollar un proyecto ganadero? No sabes cómo hacerlo. Necesitas quien te ayude para evitar errores, para corregir los que ya has cometido y reconducir ese negocio. Nosotros en La Distancia tenemos un servicio muy económico que te va a permitir que podamos ayudarte a direccionar y a empezar tu negocio ganadero para que sea rentable, fructífero y exitoso. Contáctanos. Dependiendo de la zona, pues se utilizan unas u otras vacunaciones o desparasitaciones en los terneros las primeras semanas. Bien, es cierto que eso es lo habitual en la mayoría. En el caso nuestro, la verdad es que no hacemos nada de eso, ni siquiera lo conocemos. Eso me decía fuera de cámaras y casi que me decía, pero ¿cómo no es posible que a los terneros se les haga algún tipo de manejo? De hecho, nuestras vacas tienen tan buen carácter maternal, tienen tan buena rusticidad y tienen tanta facilidad al parto que, como comentamos anteriormente, nosotros no conocemos las cesáreas, no conocemos los partos distóxicos, y lo habitual en las ganaderías de retintos es que el ganadero se entera que ha parido el ternero a los 2 días. La vaca defiende muy bien a sus terneros, es un instinto atávico que tiene de cuando había predadores, los defiende muy bien. Entonces normalmente cuando va a parir se retira un poco del rebaño, se coge una zona un poco más recogida, más protegida, pare su ternero y la encuentras cuando a los 2 días ya viene con el ternero mamando. Nosotros no los desinfectamos el ombligo, no hay que pincharle nada, no hay que meterle calcio, no hay que meterle ningún producto ni ninguna vitamina. De hecho, las vacas retintas paren y hasta los 6 meses que se destetan no se toca al ternero más que para crotalizarlo, es decir, ponerle la identificación individual. Si no, en estas ganaderías no tienes ningún cuidado que hacer con el ternero desde su nacimiento, ni con la vaca siquiera. Es decir, son partos totalmente naturales, ella se encarga de traerlo luego al rebaño cuando ya está amamantando. Es decir, no conocemos los problemas en el tema de los terneros en el periodo predestete. Nosotros en razas cebuinas, que son rústicas, adaptadas a zonas tropicales extremas, hay que hacerle todos los procesos sanitarios a la cría, al ternero. Y no te digo con otras razas taurinas más especializadas en carne y leche, en potreros hay que hacerle absolutamente todo, o en establo. Aquí ya digo, con el retinto no. Solamente, bueno, es verdad, nuestros ganaderos, muchos de ellos cruzan con razas francesas como Charolais y Limousin. En realidad suele haber, cuando hay cruzamiento con otras razas, en ocasiones hay algunas dificultades, pero cuando es un parto en pureza con las razas retintas, que no tienen ningún tipo de problema. Ningún tipo de problema. De hecho, dentro del programa de mejora intentamos que se pesen los terneros al nacimiento, pero la mayoría de las veces es imposible. El ternero nace y a las pocas horas ya no hay quien lo atrape, ya no puede cogerlo. Entonces, eso que estaba hablando del ombligo, vale, sí, son las prácticas habituales en muchas de las ganaderías. En nuestro caso no se hace porque no es necesario. Y normalmente ese ternero o esos terneros que nacen, normalmente la tasa de mortandad es muy baja. ¿En cuánto puede rondar? Pues mínima, es decir, si nosotros teníamos dentro del programa de mejora una cifra que creo que era el 0,16 de partos distóxicos, la mortalidad no llega ni al 1%. Mucho menos del 1%. Es decir, es muy raro que un ternero retinto se muera en los primeros meses o las primeras semanas o horas o días de vida. Es muy raro, de hecho. No suele, salvo que sea un accidente, una lesión, si no, no es
o alguna enfermedad congénita que pudiera tener, pero si no, en condiciones normales no tenemos prácticamente ninguna mortalidad en los terneros al nacimiento. Este tipo de animales suelen ser así de rústicos por los cuidados de la madre, por la producción de un buen calostro, por tomar abundante leche, o porque ellos ya nacen con esa misma resistencia que tiene la raza. Es que es la genética, es decir, vienen con la resistencia de una raza que se ha criado a la intemperie en extensivo durante milenios, sin recursos apenas, aprovechando los medios del campo. Eso la dota de una fortaleza que la diferencia del resto. Entonces el ternero va a eso. Por eso digo que cuando hay algunos problemas, puede haber con los terneros, ya sea al nacimiento o por nacimiento, suelen ser en cruzamientos con otras razas que no tienen esa dureza y esa rusticidad y que no tienen esa resistencia. En nuestro caso es que no hay... En raza pura, cero problema. Cero problema. Es más, se está viendo que incluso algunas de las enfermedades tan emergentes que están entrando en Europa, en España, hace poco, como la hemorrágica del ciervo que ha aparecido, bueno, pues casualmente las razas autóctonas, bueno, casualmente no, es que es la genética, es la dureza, es la adaptación al medio ambiente, al ecosistema, son de las menos afectadas. Nosotros no conocemos ganaderos que hayan tenido una sola vaca que se le haya muerto una retinta por la enfermedad esta. Y sin embargo sí ha afectado sobre todo a razas francesas. Me estás dando un punto importante todavía para darle más importancia a la retinta. Son animales que realmente no necesitan atención. Eso es un plus para una ganadería, porque la atención de terneros, tener que coger un ternero en el campo, tener que hacerle todo el trabajo sanitario de desinfección de ombligo, revisarlo, ayudarlo a que entre donde la vaca a mamar y todo eso, implica en una finca de estas donde hay tantos animales, implica que necesitaría más mano de obra. Y una mano de obra a lo mejor muy diferente a la que se usa aquí en España, porque necesitaría vaqueros a caballo lazando los terneros, como lo podemos hacer nosotros en zonas tropicales, que es un trabajo que para nosotros es habitual, pero que quizás para vosotros pueda ser un trabajo muy difícil de conseguir. Y muy costoso. Sí es cierto que en algunas explotaciones del sur, en Andalucía, en Extremadura, se manejan a caballo y tal, pero para encerrarlo. Pero sería un trabajo muy costoso. Aquí el coste de la mano de obra es elevado, entonces intentas tener una explotación con el mínimo personal posible, las mínimas inversiones en infraestructura y aprovechar, como decíamos siempre, los recursos. Entonces no sería tan rentable si tuvieras que estar realmente encerrando los terneros, capturándolos a todos. Es decir, no es rentable en explotaciones estas extensivas que, como te digo, son 400, 500, 600 hectáreas, que no te las recorres con tanta facilidad, que las vacas, nuestras vacas están muy acostumbradas a desplazamientos, a caminar, a moverse por todo eso, entonces no sería muy rentable. Es una de las ventajas de estas razas, que te evitas todos esos costes y en ocasiones costes veterinarios. Llamar a un veterinario a una cesárea es algo muy costoso. Entonces todo eso no lo evitamos. ¿Quieres aumentar las cargas en tu finca? Tienes poco espacio, pero necesitas tener más animales para poder ser rentable. La alternativa es sembrar en tu ganadería bancos de semilla con pastos de corte. Nosotros tenemos diferentes tipos de semilla que ponemos a tu servicio para que puedas adquirirlas y establecer tu banco de semilla. Luego replicar ese banco de semilla y tener toda la comida que en tu finca necesita. Contáctanos. El manejo que se hace aquí con las crías, una vez nacen hasta el tiempo del destete, por ejemplo, cuando vas a poner los crotales tienes que encerrar todo el ganado para separarlo, pesar, hacer... Sí, esas son de las pocas ocasiones en las que se maneja el ganado y hay que encerrarlo. Es decir, en ese momento de la crotalización, aquí hay una normativa oficial que te obliga a identificar los terneros en un periodo determinado. En el caso del extensivo ese periodo es un poco más largo porque es normal por el manejo, pero esas son las ocasiones en las que encierras el rebaño. Suele ser para aprovechar, ya como digo, este ganado se maneja lo menos posible. Lo menos posible. Son riesgos, son costes, son mano de obra, entonces lo menos posible. Entonces en esas ocasiones en las que tienes que crotalizar a los becerros, pues los encierras todos, aprovechas para vacunar las vacas, para desparasitarlas, si tienes que desparasitarlas de algo, y esas son las acciones puntuales en las que sí crotalizas, identificas a todos los terneros con las dos chapas que se le ponen en las orejas. Esas son de las pocas, muy pocas ocasiones en las que es necesario manejarlo. Bueno, estos terneros, entonces, cero manejos en campo. Terneros que van a salir una vez destetos. ¿A qué edad salen ellos destetos? Sobre 7 meses, 6, 7, 8 meses, depende del año, la climatología, el momento de parto. Ten en cuenta
que los periodos de parto se alargan, aunque se intentan concentrar en una época determinada. Para eso se meten los sementales. Normalmente aquí se ponen los sementales con las vacas en los meses de noviembre y diciembre. Antiguamente se tenían todo el año, pero para agrupar las parideras y favorecer el manejo del ternero, el destete en lotes homogéneos y el engorde, ya se agrupan. Entonces normalmente los sementales desde noviembre a diciembre se sueltan con las vacas y se mantienen hasta el mes de junio, 6-7 meses. Ese es el periodo en el que tenemos los sementales, por lo tanto la paridera se va agrupando y empieza luego buscando las épocas de septiembre, octubre, cuando es el ingreso de la paridera. ¿A qué peso destetan estos terneros? Normalmente estamos entre 220 y 240 kilos. ¿Y se hace control de pesos al nacimiento? No. No. Como comentaba antes, una de las ventajas de que la facilidad del parto de la vaca es que no te da ningún problema, y uno de los inconvenientes es que cuando ya la ves que ha parido, el ternero ya está en pie y tienes que correr mucho detrás de ellos para capturarlo. Entonces normalmente nos empiezan a pesar pues, en esas primeras fases en las que, o a aquellas ganaderías que participan en el programa de mejora, sí les animamos a que los encierren en alguna ocasión más para irlos pesando pues, a los 3 meses, 4 meses, 5 meses, las pesadas de los 90 días, de los 150, es decir, para llevar los controles. Pero eso porque es un requisito del programa de mejora, no porque sea algo necesario que el ganadero si no haga habitualmente, sino normalmente es al destete 6, 7 meses, 8 meses, depende del año, es cuando se encierran y ya se pesan. Bueno, un manejo con terneros sorprendente en el que no hay que hacer absolutamente nada. La madre se encarga de cuidar a estos becerritos, a estos terneros, de sacarlos adelante, y realmente la raza contribuye a que esto se pueda dar. Rusticidad, animales realmente fuertes y que se despiertan muy rápido una vez nacido a mamar, y eso le permite tomar todas las defensas necesarias. José Antonio, muchas gracias por esa explicación tan importante y por conocer esto que no conocíamos de la raza retinta. Muchas gracias a ti, Antonio, por el interés en nuestra raza y ayudarnos a difundirla. Gracias. Con mucho gusto a ustedes. Ya saben, si les ha gustado el programa, no olviden dejarnos ese like. Si les gusta nuestro canal, no olviden suscribirse. Nos vemos en una pronta y próxima oportunidad. Hasta siempre. Muchas gracias.